Bueno amigos, espero que nadie se ofenda con este vídeo. Voy a hablar del falso contacto cero o el contacto cero mal aplicado, defectuoso o inoperante. Cuando acaba una relación, una interacción con un miembro de la triada oscura, ya sea un maquiavélico, un psicópata, un sociópata, un narcisista, etc., casi todo el mundo hoy en día te dirá: hay que aplicar el contacto cero, estoy aplicando el contacto cero. ¿Por qué? Porque es cierto, el contacto cero es lo que te puede salvar de estar en mayor peligro o de sufrir más daños, de sufrir más. O sea que el contacto cero te aísla y te protege, es para tu protección. Y te ayuda también a desengancharte, a cortar el vínculo con el tiempo del psicópata y del narcisista. Pero que nadie se equivoque, el contacto cero no es un castigo al psicópata o al narcisista. El psicópata le da exactamente igual si le haces contacto cero, ¿no? Porque nunca ha tenido ningún tipo de intimidad, vínculo contigo. No es nada personal, simplemente es así con todo el mundo. Al narcisista le puede doler temporalmente, pero se le pasa enseguida, en cuanto encuentre a otro tonto, otro refuerzo narcisista, más combustible. De hecho, a lo mejor a alguna gente le sorprende lo que voy a decir, porque no veo que se hable mucho en otros canales. El psicópata, el narcisista y este tipo de gente también aplican el contacto cero a otra gente. El narcisista te aplicará el contacto cero cuando tu presencia le molesta. Y el psicópata te aplicará el contacto cero cuando ya no le sirves, se aburre de ti. Entonces te descarta de la forma más fría y abrupta y súbita. Y también te aplicará el contacto cero cuando quiere hacerte daño, quiere herirte, quiere hacerte daño con su abandono, que normalmente lo llevan a cabo de forma cruel y drástica, de la noche a la mañana. No quiero que nadie se ofenda o se enfade con este vídeo, porque lo hago con buena intención, lo hago pensando en las víctimas, en las que han pasado y en las víctimas potenciales, que en algún momento de la vida te vas a encontrar con gente así. O sea, lo hago pensando en el bien, aunque a veces utilice un lenguaje que parece que me estoy metiendo con las víctimas. No, no es así, lo que intento es hacer despertar a la realidad, que es difícil de entender. O sea, yo entiendo, comprendo perfectamente que es muy difícil meterte en la mentalidad de un psicópata o un narcisista, entender cómo ellos nos ven, porque si lo pudieras sentir, lo pudieras experimentar, sería un shock que no puedes ni creer ahora. O sea, la forma en que ellos piensan sobre nosotros es mucho peor de lo que la gente imagina. Bueno, lo que quiero decir en este vídeo, y no quiero que nadie se ofenda, es que la mayoría de las veces las víctimas de relaciones con personajes de la triada oscura no quieren realmente aplicar el contacto cero. Ellos te dicen que sí, que están aplicando el contacto cero, pero no lo hacen bien, no lo hacen correctamente. Ya sé que muchas personas lo van a negar, pero yo sé, y ellas también, que tengo razón. Y no sirve de nada engañarse a uno mismo. Es cierto que mediante ciertas estrategias los psicópatas y narcisistas crean en su víctima una especie de vínculo malsano, un apego enfermizo, como una adicción. Sí, una adicción es una buena descripción, ¿no? De tal forma que la víctima, en cierto modo, se ha acostumbrado a esa situación y ya es parte de su vida. Y cuando se acaba de forma abrupta, cuando cesa, la víctima siente un vacío terrible, una desesperación máxima. Es como si hubiera perdido la motivación para seguir. Y por eso algunas víctimas no quieren realmente aplicar el contacto cero. O te dicen: le estoy aplicando el contacto cero, pero me contacta por mail, a través me contacta con un número oculto, me llama,
me envía mensajes anónimos o con una cuenta falsa, o me sigue en las redes sociales, yo sé que me sigue, me observa, o interactúa con mis amigos, o a veces te dicen cosas como esto: yo aplico el contacto cero pero quiero vengarme, quiero hacerle sufrir, quiero castigarle, quiero hacer una campaña de desprestigio, quiero descubrir en público a este personaje para que no haga daño a nadie. O en otras ocasiones te dirán: no, quiero denunciarle, quieren iniciar algún tipo de litigio legal, ¿no? Todo esto va en contra del contacto cero. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces, salvo pequeñas excepciones, todo esto son excusas. Son excusas porque la víctima quiere seguir teniendo contacto con su maltratador, su abusador, aunque sea a distancia. No quiere perder el hilo que le une. No quiere perder ese vínculo, aunque sea de amor-odio, de una mezcla de desprecio y atracción. Porque si no, yo les preguntaría: ¿cómo sabes que te está siguiendo en las redes sociales? ¿Cómo sabes que te está enviando mensajes? Porque tú estás rompiendo el contacto cero. ¿Por qué guardas todavía recuerdos, regalos, fotos? Porque no quieres realmente eliminarlo de tu vida. ¿Cómo sabes que te está espiando? Porque estás buscando información sobre él o sobre ella. Puede ser internet o donde sea. ¿Cómo sabes que está utilizando algún tipo de lenguaje simbólico, señales, para comunicarse contigo, para enviarte mensajes? ¿Por qué? Porque estás observando, estás viendo sus estados de WhatsApp, sus fotos de perfil, sus indirectas, sus señales. ¿Por qué lees los mensajes de una persona anónima o de un correo que no conoces o de un número que no conoces? Y sobre todo, cuando la persona quiere venganza o quiere entablar una especie de guerra, yo quiero descubrir al psicópata, quiero que todo el mundo sepa quién es. En realidad, la razón es que ese tipo de acto obliga a que la relación siga. Obliga al otro a pensar en ti, a que haya un vínculo porque tiene que defenderse o castigarte. Todavía hay mucha gente que cree que este tipo de personalidades son enfermos mentales, ¿no? El psicópata, el narcisista. Yo lo he dicho en 1000 vídeos, me voy a quedar sin voz de decirlo, repetirlo. No tienen ningún tipo de trastorno, no tienen ninguna patología y son gente normal. La única diferencia es que son más malos que la mayoría. En cambio, las víctimas que han convivido con ellos sí que sufren problemas mentales. Depresión, ansiedad, estrés postraumático y a veces pequeños micro brotes psicóticos. Y eso se ve también en la forma que te explican ciertas cosas que ocurren después de la relación. Te das cuenta de que es casi una especie de alucinación que se manifiesta de diferentes formas: visual, olfativa, auditiva, etc. Y también hay un pensamiento irracional, obsesivo, referencial, siempre se refiere a la relación que has tenido con el tiparraco, con el personaje. Porque las víctimas es inevitable que piensen en ello, lleva un tiempo quitarse ese virus de la mente. Pero a veces te das cuenta de que están empeorando, están rompiendo el contacto cero, alimentando todo para que sea mucho más difícil pasar por este trance, pasar por este proceso de sanación. Y normalmente la mayoría de víctimas están rompiendo el contacto cero en su propia mente. ¿Cómo?
Por ejemplo, no pueden evitar repasar escenarios mentales, tener fantasías de qué pasaría si en el futuro yo y esa persona que me hizo tanto daño nos encontramos. Empiezan a tener sueños, fantasías en las que se ven interactuando con ellos y ellos te escuchan, te comprenden, te piden perdón. Eso no va a pasar nunca, nunca. Hay que entender esto, ¿no? O tienen fantasías en las que la víctima consigue vengarse, consigue castigar al agresor, hacerle sufrir, hacerle pagar. Eso casi nunca pasa en la realidad. O también fantasías en las que la víctima se ve como una persona triunfante, feliz, exitosa, más atractiva, con más logros en la vida. Pero eso no va a pasar mientras sigas obsesionado con la persona que te hizo daño. También tenéis que tener en cuenta una cosa. Toda esa rumiación mental, que hasta cierto punto es lógica, pero que hay que intentar observar con desapego y dejar que pase, no seguirla, no montarse en el tren del pensamiento obsesivo. Eso solo te afecta a ti. A ellos, psicópatas, narcisistas, sociópatas, maquiavélicos, sádicos, ya no les importa en absoluto lo que tú pienses de ellos. Por lo tanto, si aplicas el contacto cero de verdad, correcto, tienes que hacer un esfuerzo. Ya sé que es un esfuerzo, es duro. A veces tienes que hacerlo incluso sin ganas. Pero para mí no es tan difícil. Es mucho más difícil subir al Himalaya, por comparación. O sea, lo que tienes que hacer es, primero, eliminar todo tipo de recuerdos. Pueden ser fotos, pueden ser regalos. A veces incluso amistades en común, tienes que alejarte de ellas. Tienes que aplicar realmente un contacto cero, o sea que eso significa que tienes que bloquear el acceso de esa gente hacia ti. En todas las redes sociales, tus medios de contacto, de comunicarte. Eso incluye también no buscar información sobre ellos, sobre qué están haciendo. No leer mensajes que tú sabes que son de gente que no conoces, que podrían ser ellos, ¿no? E incluso si logran contactar contigo, hay que no reaccionar. Eso es lo más importante, ¿no? Y también hay que tener un poco de paciencia contigo mismo y reconocer esos pensamientos un poco obsesivos que aparecen de repente, parecen compulsivos, no los puedes controlar. Y simplemente, si no puedes evitarlos por el momento, por lo menos no darles más fuerza, no alimentarlos. Y a no ser que haya un motivo justificado, no deberías iniciar campañas de acoso, litigios, guerras legales, etcétera, o venganzas, porque eso lo único que hace es vincularte a ellos. Tienes que usar tu dolor que sientes actualmente y transformarlo en calma, en determinación, la determinación de dejarlos ir, eliminarlos de tu vida. Porque ellos ya lo han hecho con vosotros. Ya no significáis nada, ya no estáis en sus vidas ni en sus mentes. Ya no existís. Entonces, ¿para qué vais a seguir alimentando el poder de esa especie de virus adictivo que ha dejado implantado en vuestra mente? Cuando está en vuestra mano quitarlo.